Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Aquí estamos en nuestro programa número 19 y en el desierto número 14, el desierto de Arnón. Importantísimo cómo durante 42 estaciones vimos un recorrido por toda la tierra, desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Pero dentro de ese recorrido por el desierto, ahora, en esta segunda serie, revisamos con lupa, con detenimiento, qué ocurrió en cada uno de los desiertos, dentro del desierto, que transcurren, por supuesto, también en nuestro diario vivir. Así es que, bienvenidos. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos cuando gusten venir, su casa. Y no lo digo de boca para afuera, lo digo con corazón. Bienvenidos a esta su casa. Así hemos podido recibir ya muchos hermanos que vienen desde diferentes naciones y compartimos y nos reunimos en familia y compartimos la unidad de la palabra. Muy bien, mis amados. Desierto número 14, programa 19, hablando del desierto de Arnón. Arnón. En esta jornada de Arnón podemos ir reconsiderando que no solamente las estaciones, 42 estaciones durante 40 años, forman parte del camino de la vida de manera particular en cada uno de nosotros. Si usted ha seguido la primera serie, sabrá que específicamente en cada lugar donde el pueblo de Israel se detuvo y cuántos tipos diferentes de acontecimientos ocurrieron, todos tienen que ver con nuestro diario vivir. Sea hoy, fue ayer, sea mañana, hemos pasado por esas estaciones. Pero cuando miramos un poco más de cerca lo que estamos haciendo en esta segunda serie con los desiertos, veremos también a su vez cómo en cada localidad de los desiertos por los que se atravesaron, ocurrieron un sinnúmero de hechos, acontecimientos, altibajos, adversidades, batallas, luchas. Pero en cada una de ellas siempre Adonai presente, formando nuestro carácter, nuestra vieja manera de pensar y llevándonos a la plenitud en Mashiach. El desierto de Arnón, que es una continuación a lo que vimos en el programa anterior, en el desierto número 13, el desierto de Seret, pues está evidentemente establecido en el mismo texto que leímos ayer en el capítulo 21, desde el verso 1 en adelante, y capítulo 22 del libro de Números. Son dos regiones, dos ciudades, dos lugares, dos desiertos. Perdónenme, muy cercanos el uno con el otro. De tal manera que vamos para este programa de Arnón a hacer algo un poquito diferente. ¿Qué ocurrió durante el desierto y qué ocurrió un poco de tiempo después, mucho tiempo después, justamente en este lugar de Arnón? También conocido como el arroyo de Arnón, un arroyo caudaloso, también conocido como un río de aguas impetuosas,
también un río que ruge y también un río en el que, por la formación de su entorno, de su naturaleza, entre otras cosas con aguas termales a su alrededor, hay mucha vitalidad. De hecho, para el tiempo de hoy, en el siglo XXI, es conocido este lugar de Arnón como Wadi Mujib. Libro de Números, capítulo 21, verso 24, allí lo indica. Veamos un poco el comienzo, aunque repito, lo vimos ayer en el tema de Seret, pero debemos reconsiderar el tema, o por lo menos revisarlo juntos, porque varía de uno a otro, aunque ocurrieron en los mismos lugares y para los mismos tiempos, vamos a encontrar algunas diferencias. Ayer mencionamos cómo el rey de Arad ataca a Israel. Dice el capítulo 21 del libro de Números: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y de este verso me permitió el Eterno avanzar un poco más, porque en el verso 2 del capítulo 21 del libro de Números, aquí hay una promesa, aquí hay un diálogo, una comunicación del pueblo, después de ser víctimas del rey de Arad, cuando tomó prisioneros de la casa de Israel. Y entonces Israel dice: haremos un voto con Adonai. Por favor, subraye en el verso 2 la palabra voto. Esta palabra voto podríamos considerarla como un juramento, un pacto, una alianza, una responsabilidad, un compromiso, una promesa. Defínala en su mejor sentido. Cuando hacemos compromiso, cuando firmamos un contrato y nos responsabilizamos de lo que en ello firmamos. Entonces dice que Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Por favor, léalo con mucha observación y entendiendo lo que estamos leyendo. Verso 3: y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Muy importante, muy importante. Pero acontece aquí mismo algo que mencionamos ayer ligeramente y les dije, tal vez no quisiera como entrar mucho en el detalle, pero definitivamente sí tenemos que entrar al detalle. En el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del verso 4, lo quería pasar ayer, pero definitivamente necesito retomarlo hoy, que es interesantísimo el tema. Vamos a considerarlo. 21:4 de Números. Bad Midbar dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Por favor, tengan presente esta información. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué ocurre con un pueblo desanimado? Saben, muchas gentes en las congregaciones, y lo digo por nuestro caso en particular en Israel Casa Integral, pasan algunos tiempos, meses o años con una fuerza, con un ánimo, con una entrega, con una responsabilidad, con una identidad maravillosa. Pero repentinamente, y nosotros como pastores, sin saber cómo, cuándo, por qué, repentinamente, repito, de repente, estas personas presentan cambios. Un día los vimos sonrientes, comprometidos en todo el servicio, en el ministerio, pero repito, de un momento a otro los vemos desanimados, cabizbajos, un poco meditabundos, si puedo utilizar una palabra, no sé si es para todo el español, acongojados, como deprimidos, como angustiados,
voy a decirlo en una palabra un poco más fuerte, como amargados. Y cuando estamos en esa situación, sí que es peligroso que esta situación ocurra. ¿Por qué es peligroso que esta situación ocurra en nuestra vida? Y esto puede ocurrir, obviamente, no solamente en el campo de la casa, en el campo de la asamblea. Estoy hablando que esto puede ocurrir en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en los estudios, en muchos aspectos. Un pueblo desanimado en el camino, o por el camino. Y habló el pueblo contra Adonai. ¿Qué ocurre cuando entramos en ese desánimo, en esa depresión, en esa incomodidad, en esa inconformidad, en esa conspiración de la cual tú sientes que no te identificas y que te afectan de acá y te afectan allá, porque escuchas aquí, porque escuchas allá? ¿Qué ocurre cuando tu entorno, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu economía se afectan? Dice el verso 5, hablamos contra Adonai y contra Moshe. Hablamos contra Adonai y hablamos contra nuestros líderes. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos hiciste subir? ¿Por qué nos trajiste de mi país, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Panamá? ¿Por qué nos trajiste de nuestro país a este país? A trabajar al sol y al agua, al frío, a temperaturas que sobrepasan en Fahrenheit 100, 105 grados, como estamos justamente en este tiempo de grabación de programa. Estamos en una temperatura extremadamente alta y todos aquellos hermanos de nuestras congregaciones que trabajan de alguna manera en los campos, afuera, en los lugares abiertos, es una tarea muy difícil. Y entonces le preguntamos a Adonai, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo mencionamos ayer. Y aquí, por favor, subráyelo, por favor. Recibían la provisión de Adonai, recibían el maná, que el maná no solamente era esa hojuela como de maíz, que era simple, sino que además tenía un poder nutritivo, una capacidad, un alimento kosher, kadosh, absolutamente kasher, puro, limpio, nutritivo. No sé qué otra palabra pueda utilizar, no sé si decir orgánico o cosa por el estilo, pero era el alimento del cielo. Y sin embargo, el alimento del cielo llegó a fastidiarlos. Y decían ellos, sentimos fastidio de ese pan tan liviano. Claro, estaban acostumbrados muy seguramente a la lechona, al chicharrón de puerco y puerca. Y por supuesto, al hacer un cambio de alimentación de lo que comíamos anteriormente, estando fuera del propósito de Adonai y no controlar la dieta levítica, la dieta bíblica, todo esto nos genera dificultad. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Serpientes ardientes, aquí la palabra nos dice que serpientes incluso voladoras, que ardientes, que tenían fuego, que quemaban, no solamente al morder esa figura de la serpiente, sino al morder producían ese fuego, quemaban literalmente. Y murió mucho pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí podemos ya concluir, y lo he dicho creo que durante 52 parashá, cada vez que sentimos ese desánimo y entramos, perdón la palabra que voy a usar, en reversa, en contrariedad, en desánimo, en depresión, en molestia, en inconformidad, Adonai reclama su atención y dice que envió serpientes y mordieron al pueblo que blasfemó, que habló, que difamó, que entró en desánimo, que ese pueblo que se queja, ese pueblo que se lamenta, ese pueblo que no le parece, que con nada está de acuerdo. Y dice la palabra que murieron muchos de la casa de Israel. Entonces,
El pueblo vino a Moshe y dijo, por favor lea conmigo el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró a Adonai por el pueblo. Verso 8. Y Adonai dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, la miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es impresionante lo que está ocurriendo aquí, porque concluíamos ayer en nuestro ejercicio. A propósito de nuestro ejercicio, aquí está la gráfica para el día de hoy, la gráfica del programa del desierto número 14. Gracias, están todos muy al tanto con sus gráficas. Ustedes me llaman, me escriben, me falta una, me falta la otra, con mucho gusto se las envío, pero no me pida que le falten las 19 o las 14 porque se me complica un poco más. Espero que yo procuro que todos los días ustedes las reciban. No sé por qué algunas personas me escriben que no les llegó. Bueno, nosotros las enviamos, deberían llegar, pero si hay alguna circunstancia, por favor, indíquemelo, porque espero que todos tengan absolutamente todas las gráficas de apoyo. Todo lo que estoy compartiendo lo plasmo en este documento, aquí está escrito, y procuro no salirme del documento que tenemos para que así todos podamos compartir. ¿Qué ocurre? Vemos entonces que hay una experiencia aquí, y es la palabra que nos habla de la serpiente. La serpiente, Nahash, lo decía ayer, en la expresión en hebreo, Nahash significa serpiente. Para los que escriben en hebreo, por favor, escríbalo ahí en sus notas. Aquí lo tengo en la gráfica. Nahash está compuesta da comienzo de derecha a izquierda con la letra Nun, que vale 50, la letra Het, que vale 8, y la letra Shin, que vale 300. Al sumar ese valor, la palabra Nahash, serpiente, suma 358. ¿Por qué es importante este pequeño valor numérico que quiero compartir hoy? Ustedes me han pedido muchos, pastor, retome nuevamente el tema de los valores numéricos, nos encantan los números, y la verdad se los digo, a mí en lo personal me apasiona. Pero como no falta el desanimado, como no falta el que murmura, como no falta el que critica, que es que estamos involucrados en gematría y que las gematrías y que esto no es, y que por favor, para evitarnos esos malos entendidos y para evitar que no blasfemes y para evitar que no hagas la chonara, decidí no hacer gematrías para no tener contratiempos. Sin embargo, muchos de ustedes me piden que lo siga haciendo. Vamos a orar y pidámosle al Eterno que nos dé su respuesta si lo hacemos o no. Yo tengo claro en mi corazón absolutamente, como dice el libro de Jeremías, capítulo 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buena parte de las cosas grandes y ocultas que hemos conocido durante estos años en el estudio de nuestra Kadosh Torah, las he encontrado a título personal, desde el punto de vista pastoral, en mi formación y en mi estudio personal, las he encontrado a través de los valores de los números y las letras. Tenemos el único idioma hebreo que tiene números y letras, y cuando estudiamos los números y las letras, por favor, aparecen cosas grandes y ocultas que ni siquiera podíamos suponer o imaginar que existían solo al hacer una lectura bíblica. Pero repito, para no estar en conflicto con aquellos desanimados, he decidido dejar los valores numéricos por un tiempo. Pero aquí era necesario hacerlo para que comprendamos por qué Adonai le pide a Moshe que levante una vara y forje una serpiente, un modelo de serpiente en bronce. Y cada vez que la serpiente muerda, las serpientes muerdan a alguien, entonces solamente con mirar hacia la serpiente la persona sanaba. Muy interesante, de hecho, esa historia. Entonces, ¿qué ocurre? Se levanta una vara con la serpiente, y usted sabe, y si conoce el símbolo de la medicina, el símbolo, usted ve como en las ambulancias hay una figura de una serpiente con una vara, es el símbolo de la medicina. Bueno, fue tomado justamente de aquí, es el símbolo de la medicina. ¿Y por qué es importante entonces ese número 358? Porque
Cuando hablamos de mirar a la serpiente en el madero, tiene que ver, como la palabra así lo indicó, será levantado a nuestro Mashiach, será levantado en ese madero, y todo el que le mire en ese madero, por el cual él ha ido a ese madero por nuestra condición de pecado, pero todo el que mire a él y crea en él, de cierto vivirá. Entonces, la palabra Mashiach, que significa ungido, Mashiach, que significa ungido, la escribimos en hebreo de derecha a izquierda. Letra Men vale 40, letra Shin vale 300, la letra o la consonante, mejor, bueno, la consonante Yud, que vale 10, y la consonante Het, que vale 8. Si sumamos 300 más 40, 340 más 10, 350 más 8, 358. Si usted está mirando la gráfica, que espero que lo esté haciendo, me esté siguiendo en la gráfica, aquí en la gráfica les estoy mostrando la palabra Nahash para serpiente, que vale 358, y la palabra Mashiach para nuestro Mashiach, que suma 358. Esto es algo grande y oculto que en la lectura normal de lo que hemos leído ahora no lo encontraríamos, a menos que tomáramos los números y las letras. Muy bien, ya hicimos esa parte que quería resaltarla porque me parece supremamente importante. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Éxodo? Por favor, vamos al libro de Shemot en el capítulo 20. Claro, todos sabemos que el capítulo 20 del libro de Éxodo, por supuesto, ¿de qué nos habla? En Shemot, capítulo 20, nos habla de los misbot, los mandamientos. 20, dice, y habló Adonai todas estas palabras, Dabar, diciendo, yo soy tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. Y aquí empieza a mencionar. Pero vamos a detenernos en el número 8, que lo encontramos aquí en el verso 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por favor, es el octavo mandamiento, libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 16, nos dice que no debemos brindar, hablar, decir, expresar falso testimonio. ¿Un falso testimonio qué es? Por supuesto, mentir. Cuando yo testifico de algo que sé, de antemano sé que es falso, y por favor présteme mucha atención, de antemano sé que es falso, o incluso muchas veces testificamos de algo, de lo cual suponemos que es verdad, pero no tenemos ni la evidencia, ni la certeza de que fue verdad, y testificamos de algo, repito, de lo cual no sabemos su veracidad, estamos llevando un falso testimonio, es decir, estamos mintiendo, es decir, en otras palabras, estamos cometiendo perjurio, estamos en calumnia, estamos en difamación, estamos en crítica, estamos en murmuración, estamos en chisme y por supuesto estamos, conclusión, en lashon hara. Miren cómo todas las enseñanzas siempre nos encaminan por esta ruta. Yo la verdad estoy impresionado de tanto estudiar Torah. Si algo de todos los estudios de la Torah, para mí me parece que Adonai nos repite, nos repite, nos repite y nos repite, y lo resalta y quiere que lo veamos, es que el hablar mal, el decir mal, el difamar, el mentir, el calumniar, el juzgar, el chismear, el criticar, todo el sojuzgar, es una situación de extremada delicadeza en la vida del ser humano. Entonces, vimos en el libro de Números esta historia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Entraron en difamación, primero porque hablaron y atacaron a Adonai directamente. ¿Por qué nos sacaste del desierto? Y la respuesta es sencilla, si la quieres saber, porque tú clamaste a mí. Y yo escuché tu clamor y envié a Moshe y a Aarón para que los tomaran del pueblo de los egipcios de Faraón, donde vivieron por más de 210 años en condiciones de esclavitud. Por eso los saqué del desierto, para traerlos a la libertad. ¿Pero a cuál libertad nos has traído? Llevamos años transitando por el desierto, hemos pasado por esto, pero nunca han tenido hambre, pero nunca las fieras y los animales salvajes en el desierto les hicieron daño, absolutamente nunca. Entonces parece ser que en la vida muchas veces vemos las cosas que no tenemos que ver y nos descuidamos de las que verdaderamente Adonai hace cada día por nosotros. Muy bien, hemos hablado mal contra Hashem,
hemos hablado mal de la casa de Adonai, hemos hablado mal de los líderes que Adonai ha puesto como tarea, has hablado mal de tu pastor, y digo, no solamente en el caso mío como pastor, me refiero hablando del cuerpo pastoral, donde quiera que tú estés, en cualquier país donde te encuentras, en cualquier nación, te congregas, sea con Israel Casa Integral o con la Casa de Israel o como sea que te congregues, en algún momento has hablado mal de tu casa, has hablado mal de tu iglesia, has hablado mal de tus pastores, has hablado mal de las familias. ¿De quién has hablado mal? Y si eso ha ocurrido, estamos entonces frente a una frase que me parece muy interesante, que se llama falsear la verdad. Falsear la verdad es dar falso testimonio. Y el libro de los jueces en el capítulo 10, que ya vamos a ir para allá un momento, 10:10 nos habla precisamente de lo que significa falsear la verdad. Ahora bien, Adonai nos dice, recuerden, desde el libro de Éxodo, ya que estamos en Éxodo, vayamos un momento aquí al libro de Shemot, en el capítulo 3. Recordemos Éxodo capítulo 3. A ver, recuérdelo un momento sin mirar el texto, porque usted tiene que saber lo que ocurrió aquí. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el verso 14, dice, por favor léalo conmigo, y él respondió. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 11. Entonces Moisés respondió a Adonai, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, del pueblo de Egipto al pueblo, serviréis a Adonai sobre este monte. Veamos el verso 14. Y dice, le pregunta a Moshe en el verso 13, Adonai dijo a Moshe, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, dijo Moshe a Adonai, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Adonai de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me preguntarán, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen eso, ¿qué les voy a responder? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué responderé? Maravilloso. Y verso 14, y respondió Adonai a Moshe y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy, el yo soy me envió. En hebreo, Asher dice, en el hebreo, yo soy el que soy, Eye Asher Ayer, que significa yo soy el que soy. ¿Qué soy yo? Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11, amén, gracias por ese 10:11. El buen pastor, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid verdadera. Esa es la verdad. Ese es el emet. Yo soy. El yo soy es la verdad. Y sobre esa verdad caminamos. Sobre esa verdad tenemos identidad. Sobre esa verdad creemos. Sobre esa verdad Israel Casa Integral enseña, comparte, predica y trabajamos todos los días en la familia de la fe sobre esta verdad. Yo soy. Yeshua, nuestro Mashiach, el gran yo soy. Muy bien. Hasta aquí estamos mirando lo que está ocurriendo en Arnón. Lo que ocurrió con las serpientes, conclusión, el estar desanimado en el camino, yo soy el camino, el estar desanimado en la verdad, yo soy la verdad, el estar desanimado en la vida, yo soy la vida, dice Adonai, yo soy.
Pero nos desanimamos, repito, porque escuchamos tantas cosas en estas redes sociales y desafortunadamente escuchamos tanta filología y tanto rabino, con el respeto a mis amados rabinos que son hermosamente bellos, pero lastimosamente cuando se cree en reencarnación o cuando se habla del misticismo o cuando se habla de incluso de los signos zodiacales a la luz de la Torá, por favor, ¿dónde ustedes encuentran los signos zodiacales en la Biblia? Por favor, pero sin embargo a la gente les hablan del signo, de su signo zodiacal y les parece que esa es la palabra, que ese es el emet, que esa es la verdad. Por favor, hermanos, creo que necesitamos tener un poquito de discernimiento de lo que escuchamos y saber cuándo es el emet. Pero si tú no lees tu Biblia, si tú no lees la palabra y te llenan de cualquier historia que puedas escuchar, terminas diciendo, perdón, lo voy a decir entre comillas y con respeto, amén. Porque le decimos amén a todo, pero no vamos a la palabra. Porque yo los invito a abran su Biblia, lean el texto bíblico. Porque les estoy entregando estas notas. Porque si no solamente les queda el video, les queda el audio, les queda la gráfica, les queda todo para que ustedes algún día puedan decir, el pastor Alfaro enseñó conforme a lo que escrito está. Escrito está. Muy bien. Aquí en el lugar de Arnón se ocurre un acontecimiento maravillosamente importante años después de esta historia que estamos llevando del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Se ocurre un acontecimiento muy importante y vamos a ir, por favor, acompáñeme al libro de Jueces. Y en el libro de los Jueces, ya que estamos en Jueces, vamos a leer el capítulo 10, verso 10 de Jueces. Bueno, lo vamos a leer mejor completo, porque aquí viene una historia, y lo puedo decir literal, apasionante. No sé, muchos de ustedes si la conocen. Si no la conocen, gloria al Eterno, hoy la vamos a conocer. Y si ya la conoces, vamos a buscar una enseñanza frente al tema. Observen. Tola y Yair juzgan a Israel. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban entre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban ciudades de Jair hasta hoy, o de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Ayer mencionamos la tierra de Galad, que tiene que ver justamente con Sered, recuerdan el desierto. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Atención al verso 6, por favor preste mucha atención. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los ídolos de Siria, a los ídolos de Sidón, a los ídolos de Moab, a los ídolos de los hijos de Amón y a los ídolos de los filisteos, y dejaron a Adonai y no le sirvieron. Por favor, hermanos, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de la casa de Israel, que conocieron y caminaron por ese desierto, guiados por la columna de fuego, por la nube, con el maná, recibiendo toda la verajá de parte del Eterno. Y sin embargo, en la medida que avanzaban por cada uno de estos desiertos y por cada una de estas ciudades, cuántas atrocidades ocurrían. Pero volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y se encendió la ira de Adonai contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Ya los habían destruido a los filisteos, a los amorreos, a los jebuseos, a los heteos, a los amonitas, a los madianitas, a los todos. Pero ¿cómo hicieron lo malo? Es decir, cuando entraron en desánimo, cuando hablaron mal, cuando entraron en la chonara y ahora se vinculan con ídolos paganos, Astorot y todos estos demás, es impresionante. Uno puede decir, ¿pero en qué momento ocurrió esto? Todo esto ocurre en el momento en que escuchan lo que no tienen que escuchar, en que ven lo que no tienen que ver y se dejan guiar por las falsas, como lo dijimos hace un momento, por falsear la verdad, por falsear la verdad. Muy bien,
los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galaad, lo vimos ayer, la tierra de Moab, ¿recuerdan? Y los hijos de Amón, aquí están, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Esto aquí, cuando se habla que fue afligido Israel en gran manera, significa que hubo una mortandad impresionante por la infidelidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el desánimo. ¿Por qué? Por su falta de fe. ¿Por qué? Porque murmuraron. ¿Por qué? Porque estuvieron en la chonara. ¿Por qué? Porque se fueron a idolatrar a todo tipo de ídolos paganos. Por favor. Pero eran hombres de Adonai, eran hombres Kadosh, eran hombres de las tribus de Israel. Bueno, el que se sienta muy seguro, tenga cuidado y no caiga. Dice la palabra. Entonces los hijos de Israel clamaron a Adonai diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Elohim y servido a los Baales. ¿Recuerdan lo que pasó hace un momento cuando las serpientes y cuando hablaron de Adonai? ¿Qué pasó? Hablaron mal de Adonai, hablaron mal, maldijeron a Moisés, maldijeron a Adonai, y vinieron las serpientes y dijeron: Moche, hemos pecado contra Adonai, hemos hablado contra ti, contra Adonai, por favor pídele a Adonai que nos perdone. Y Adonai respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libraré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a ídolos paganos, por tanto yo no los libraré más. Andad y clamad a los ídolos que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ve donde tus ídolos, que te den provisión, que te den salud, que te den alegría, que te den familia, que te den shalom. Ve donde tus ídolos, ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos de bronce, ídolos de metal. ¿Ídolos de qué? Ídolos del dinero, ídolos de la riqueza, ídolos. Y los hijos de Israel respondieron a Adonai: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí a los ídolos ajenos y sirvieron a Adonai, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Aquí estamos en este momento en Seret y estamos en Arnón, ¿recuerdan? Y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Entonces aquí en el capítulo 11, por favor vaya con la lectura, aparece un personaje extraordinariamente importante. Jefté, por favor, dígalo conmigo. Jefté o Jefté, galaíta, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era de Galaad. Recuerden que Galaad significa manojo de testimonio. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Es decir, era un hijo que, recuérdenlo, bastardo. Lo vimos. ¿Quién fue hijo bastardo? Mencionamos a Ismael. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habló en tierra de Top, y se juntaron con él los hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Es maravilloso, esto es maravilloso. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moran en Galaad.
Jefet entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee con los hijos de Amón, y Adonai los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefet: Adonai sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefet vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefet habló todas sus palabras delante de Adonai en Mizpa. Y envió Jefet mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefet: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefet volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefet ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Recuerden, amonitas y moabitas. Porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Recuerdan, ya lo vimos esta semana. Envió el rey de Moab, el cual tampoco quiso, y quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Argón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los morreos, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Esto lo vimos ayer, ¿recuerdan? Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo a Sejón toda su gente, acampó en Jaza y peleó contra Israel. Lo vimos ayer. Pero el Adonai de Israel entregó a Sejón y a todo el pueblo en manos de Israel, y lo derrotó, y se apoderó Israel de la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de los amorreos, desde Arnón hasta Jeboe, y desde el desierto hasta el Jordán. Y así, lo que Adonai de Israel despecelló, así que lo que Adonai de Israel despecelló el amorreo delante de su pueblo Israel, ¿qué pretendes que aparte de él? Lo que hiciere poseer Quemos tu ídolo, no poseerás tú. Así que todo lo desposeyó Adonai, nuestro Elohim, delante de nosotros lo desposeeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, Hesbón y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo andaba pecando contra ti, mas tú me haces mal conmigo peleando contra mí. Adonai, que es el juez, juzga hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefet le envió. Y el espíritu de Adonai vino sobre Jefet y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó por los hijos de Amón. Y Jefet hizo voto delante de Adonai diciendo: atención, aquí es el punto para concluir. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Adonai, y lo ofreceré en holocausto. Por favor, esto tenemos que observarlo con mucho detenimiento, porque aquí hay una historia importantísima. Y fue Jefet hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Adonai los entregó en su mano. Y desde Aror hasta llegar a Mintinit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces vino Jefet a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, la única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija.
Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Adonai y no puedo retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Adonai, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Adonai ha dicho: venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueron las doncellas de Israel a danzar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Bueno, muy bien. Me tomé el momento de leerlo, perdónenme que tenga que leerlo un poquito tan a prisa, porque pues la historia, repito, tal vez para algunos es muy nueva, para otros probablemente sea además muy conocida. Yo lo compartía con la pastora Pili, y la pastora Pili me dijo: no, yo ya enseñé sobre esto, tengo esta enseñanza, tengo esto, tengo lo otro. Maravilloso, muy bien. Entonces, esta historia de Jefté, vemos que después de que el pueblo de Israel vuelve nuevamente a cometer difamación y a pecar, idolatría y todas estas cosas, entonces Jefté es llamado para que luche nuevamente contra todo este pueblo de amonitas y demás. Vamos a tomar entonces las conclusiones de lo que hizo Jefté. Está en sus gráficas, por favor, ténganlo presente. Número 1, es importante que aprendamos a cumplir nuestras promesas. Miren, hermanos, lo he repetido una y otra vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones difíciles? El desierto. Difíciles. Hemos llegado probablemente a tocar fondo, donde no teníamos para dónde partir, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para ninguna parte. Estábamos encerrados completamente, sin dirección, sin camino. Pero de ese lugar, y yo estuve ahí, de ese lugar me tomó Adonai con mano fuerte y brazo extendido y me dijo: a ti te digo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, y todo lo que empezares yo lo bendeciré, yo te prosperaré. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, hermanos, porque yo insisto tanto en esa palabra, porque yo estuve en ese desierto, sin ruta, vacío, en una situación crítica, pero Adonai de allí me sacó. Y por supuesto hice un pacto con Adonai. Recuerdo cuando nació nuestro segundo hijo, Sebastián, nació primerizo, antes del tiempo, antes de los 9 meses. Y bajé a una incubadora. Pedí permiso a la enfermera, que me decía que no lo podían permitir ver. Yo le dije: pero enfermera, si él no va a estar bien mañana, si ya no va a estar con nosotros, ¿por qué no me permites por lo menos verlo respirar? Y esta enfermera se compadeció de mí. 1 de la mañana me permitió entrar un momento a la sala de incubadoras. Aquí está su hijo, un bebecito, un pequeñito, apenas podía respirar, nació 7mesino. Y yo recuerdo colocar mis manos sobre ese mueble, sobre esa incubadora, y decirle: Padre, sin ser creyente en el sentido de lo que conocemos hoy de la palabra, un hombre de la religión tradicional, pero que cree en la buena, perfecta y amable y agradable voluntad del Padre. Coloqué mis manos allí y le dije: Padre, entrégame por favor la sanidad de mi hijo, como lo podríamos decir hoy, el refánalo, sánalo. Te lo pido por favor ahora, Señor. Y toma mi vida y me entregaré completamente a ti, Padre. Y para el día de hoy, a ese varón precioso que tenemos, pastor maravilloso, hombre de Dios, íntegro. Jefté nos enseña la importancia de aprender a cumplir nuestras responsabilidades. Hizo un pacto de sacrificio con su hija. Y aquí pues han surgido historias o estudios que la sacrificó en holocausto, es decir, que fue quemada viva, que fue ofrecida. No, hermanos, por favor. Adonai nunca le pidió la vida de su hija en el sentido literal de que la entregara como cuando se entregaban los niños a Astaroth o a Quemos o a esos ídolos paganos. Por favor,
Ya lo miraremos, la Biblia nos enseña que fue entregada en sacrificio en el sentido de que fue entregada al servicio del ministerio. Por eso hablaba de su virginidad. Nunca ella conoció varón. Dice la palabra, nunca conoció varón. Fue una mujer guardada, una mujer de pacto, una mujer entregada para el servicio. Número 3, vemos que en medio de toda la situación, evidentemente, Jefet nos muestra su fidelidad para con Adonai y para con su pueblo, y entendía la responsabilidad de este pueblo maravilloso. Y es algo tan interesante, hermanos, si usted me acompaña un momento al libro de los Hebreos. Es un hombre de fe. Es un hombre de responsabilidad, es un hombre de compromiso, es un hombre de palabra. Y hay un libro maravillosamente importante que todos leemos, que es el principio de Hebreos 11. El principio de la fe es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe tiene que ir mucho más allá de la vista, ver para creer, tiene que ir a la emuná, en el que está la confianza, ir al bitajón, en el que tú tienes la certeza, la seguridad de que si Adonai lo dijo, así ha de ocurrir. Y aquí en el libro de la fe, y cuando nos habla de los héroes de la fe, si usted va al libro de Hebreos capítulo 11 verso 32, dice: ¿y qué más digo? Por el tiempo me faltará contando a hombres de fe como quién, como Gedeón, Barak, Sansón, Jefet. Aquí está Jefet. Si no lo habías leído, aquí está Jefet. Es considerado uno de los hombres más importantes de la fe. ¿Qué aprendemos entonces en esta historia? Aprendemos que la fidelidad de Jefet lo llevó a ser uno de los hombres más grandiosos de la Biblia en cuanto a su emuná, en cuanto a su seguridad, en cuanto a la confianza. En ti, Adonai, estoy confiado. Y varios textos pues los podemos, creo que si tengo el tiempo, permítame, confirmo, si tenemos un momentico. Vamos a mirar, por ejemplo, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 15 del libro de los Salmos, acompáñeme por favor en la lectura si tiene su Biblia disponible. Libro de los Salmos, capítulo 15, dice: Adonai, ¿quién habitará en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. Amén. El que no calumnia con lengua ni hace mal a su prójimo. Amén. El que ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Adonai. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura y contra el inocente admitió cohecho. El que hace las cosas no resbala jamás. ¿Y por qué mencioné este salmo? Porque recuerden que este hombre, este hijo de una mujer ramera, era como bastardo, había sido desechado de la comunidad, de la casa de Israel. Eres un bastardo, no heredarás con nosotros. Pero sin embargo era un hombre de fe. Sin embargo Adonai lo utilizó. ¿Para qué? Para que por su fe formara parte de los hombres de la fe y nos diera el testimonio de no ser menospreciado. No importa cuánto te menospreciaron en tu familia, en tu comunidad, en tu gente, en tu nación, en tu entorno, cuánta gente te ve probablemente, perdón la expresión, comillas, como poca cosa, como que no vales nada y te sientes menos. ¿Cómo se sintieron los exploradores que fueron hacia la tierra de Canaán y vieron a los gigantes y las casas fortificadas y todos los guerreros y los ejércitos y dijeron: no, es que nosotros nos vemos como langostas, nos vemos pequeñitos? ¿Cómo te ves? Como un hombre de fe. No sufrir por los pecados de otros. Nos enseña este Jefet, no sufrir por los pecados de otros. Sabes, hermanos, tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de lo que dices, tú eres responsable de lo que haces. Por lo tanto, no es la responsabilidad, y perdóneme que diga esto entre comillas, muchas veces pensamos que el pastor de la iglesia es el que responde por mis hijos, pero pastor, es que en la iglesia no les enseñaron, perdón, principios, fundamentos, valores, respeto, honra. ¿Dónde los enseñan? ¿En la escuela?
Por favor, no ni piense usted por un momento que en la escuela le van a enseñar esto a sus hijos. En la escuela les enseñan academia, intelecto. En su casa usted enseña a su hijo a ser un hombre kadosh, a ser un hombre de Dios, a ser una persona que estudia la palabra, que ama la palabra, que aprende la palabra. En su casa usted enseña a su hijo a decir buenos días, buenas noches. En su casa usted enseña el respeto, la honra por los mayores. En su casa. Pastor, es que en la iglesia nunca me le han enseñado a mi hijo a saludar. Por favor, es que en la iglesia no los enseñamos a saludar, porque en la iglesia les enseñamos la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Así es que no me reclamen al pastor, no le reclamen al pastor porque su hijo es un malcriado, porque su hijo es indecente, porque su hijo es desobligado, porque su hijo no tiene formación, porque su hijo no tiene carácter, porque su hijo no ama la palabra. Esa no es responsabilidad del pastor, es su responsabilidad. Ay, pastor, está muy fuerte. Gracias, amén. Estamos aprendiendo lo que Jefet nos está enseñando. Siempre, 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 cuando caminamos en la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai, las cosas nos salen para bien. Y por favor, para concluir estas enseñanzas maravillosas en la historia de Jueces 10, con Jefet, el punto número 6 es: acepta los retos. ¿Cuántas veces yo le pido a los varones, en el caso de Israel Casa Integral, varones, necesito un varón comprometido para que dé una enseñanza en este fin de semana? Vamos a estar ausentes, necesito un varón de la casa de Israel, hombres kadosh, para que dé una enseñanza. Los he invitado, por favor, los quiero motivar para que ustedes se presenten, para que ustedes se expresen, para que ustedes enseñen. No, pastor, es que yo no, pastor, es que no, pastor, yo no. Hay que aceptar retos. El hombre de Muná, el hombre de Kadosh, el hombre con el temor y la fidelidad en el Padre, acepta los retos. Este hombre aceptó el reto de ir, después de ser un despreciado, ir a enfrentar a los amonitas, que no eran cualquier cosa, a los amorreos, que no eran cualquier cosa, a los edomitas, que no eran cualquier cosa. A esos pueblos bravíos él fue, porque Adonai le dijo: los entregaré en tus manos. No es porque tuviera experiencia militar o fuese un ninja, un cinturón negro, yo no sé. Es simplemente porque cuando Adonai está con nosotros, dígalo fuerte, ¿quién contra nosotros? Ahora, definiendo un poquito el concepto del sacrificio, les dejo ya en la parte final porque se me agotó el tiempo. El libro de Levíticos capítulo 4, verso 13 dice: apartarás a los levitas, serán míos. Ellos serán purificados y serán presentados como ofrenda, no como ofrenda de quemarlos vivos o sacrificarlos vivos, como se pretende que ocurrió con el caso de la hija de Jafet. No, presentarlos para el servicio del ministerio, como hizo Ana. ¿Recuerdan a Ana cuando no podía tener hijos? Si me dieras un hijo, lo entregaré a tu ministerio, lo ofrendaré para ti. Y ahí vemos esa historia maravillosa. El libro de Números capítulo 8, verso 10 nos habla cómo ofrecerás ofrenda, cómo ofrecemos a nuestros hijos como ofrenda, cuando los ofrecemos para el servicio, para el ministerio levítico. Éxodo 38, 8, libro de Éxodo capítulo 38, verso 8 nos dice: será sacrificada las mujeres que velan a la puerta del Mishkan. Y aquí vemos cómo esta joven, la hija de Jefté, fue sacrificada no en el sentido, repito, de ser llevada a un holocausto de muerte, sino fue sacrificada en el sentido de que no conocería varón y sería entregada al servicio del ministerio. Vamos a leer ese texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 38 y en el verso 8. Por favor, acompáñeme y vamos a cerrar en este punto. 38:8 dice la palabra. Dice: también hizo la fuente, 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí estaban las mujeres que habían sacrificado su vida para servir en el ministerio. Sacrificaban su vida como mujer, como mamá, como esposa, y se entregaban directamente al servicio del ministerio. Muy bien. Y el libro de Jueces, capítulo 11, verso 39 y 39 nos dice: y la hija de Jafet nunca conoció varón. Fue entregada completamente al servicio del Mishkan. Mis amados, concluimos.
una enseñanza maravillosa. Les repito, por favor, espero que tengan su gráfica disponible. Si a alguien le falta, por favor, escríbame para podérsela enviar. Espero que hayan podido disfrutar de la enseñanza. Sé que tengo que hacerlo un poco rápido. Algunos me dicen, pastor, usted habla muy rápido. Sí, hablo muy rápido, pero soluciona el problema. Usted entra aquí en ajustes y colóquelo en una velocidad más lenta y me va a poder escuchar un poco más lento de lo que usualmente puedo hablar. Pero como tenemos tanto tiempo y tanta palabra para compartir, quiero ganar un poquito de tiempo. Pero bueno, desarrollamos la gráfica y todo lo que enseñamos hoy aquí está escrito. Así es que escrito está, usted recíbalo, disfrútelo, pero no se quede con la gráfica, no se quede con lo que es el programa. Por favor, usted estúdielo más, lea más, busque más, estudie más, porque de eso se trata este programa de Torá al Instante. Todos aprendemos, todos estudiamos, todos comprometidos, todos con la camisa puesta aquí en el tiempo de Israel Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido, mis amados, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Continuaremos en nuestro desierto número 15. Vamos bien, es hasta el desierto 21. Ya pasamos la mitad, vamos muy bien. Shalom, shalom. Gracias por su compañía y muchísimas gracias por sus mensajes, por su saludo. Gracias por compartir el video y también gracias por su apoyo para este programa. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos.